Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a otra nueva entrega de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para facilitar la comprensión de ustedes hacia los diversos problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy vamos a tratar un tema que marcará la vida de los venezolanos y del país de aquí al 6 de diciembre y posterior al 6 de diciembre, porque la trascendencia de las elecciones parlamentarias no solamente se limita al acto del voto, sino que los resultados de ese proceso electoral marcarán lo que será la historia a corto y a mediano plazo de nuestro país. Para analizar este interesantísimo tema, tenemos tres invitados bien especiales, todos licenciados en Ciencias Políticas, todos profesores universitarios, pero además todos expertos en la materia. De hecho, dos de ellos son encuestadores y por supuesto conocen bien la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela y de lo que pudiera ocurrir en nuestro país. En primer término está con nosotros Jesús Castillo. Él es politólogo, él es también con maestrías en Dirección y Gestión Pública Local en la Universidad Carlos III en Madrid y además tiene maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo de la URBE. Actualmente es aspirante a doctor en Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia. Es profesor de posgrado en la Universidad del Zulia, también es profesor de pregrado en nuestra máxima casa de estudios, es presidente de la Fundación Zulia Productivo y conductor del programa radial Zulia Productivo. También está con nosotros Efraín Rincón, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, es especialista en estrategia y comunicación política, egresado del Centro Interamericano de Gerencia Política, adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor titular de la Universidad del Zulia y es profesor invitado al Instituto de Gerencia y Estrategia del Estado Zulia. Y finalmente nos acompaña Antonio Casela, también licenciado en Ciencias Políticas y es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Con ellos vamos a desarrollar este tema que, como expliqué en mi introducción, no solamente marcará el país de aquí al 6 de diciembre, quedan un poco más de 3 meses para ese proceso electoral, sino que además, posterior al 6 de diciembre, mucho de lo que ocurre en Venezuela va a depender de los resultados de ese día muy importante para todos los venezolanos. Jesús, ¿cuál es la importancia de ese proceso electoral? No solamente previo al 6 de diciembre, la fecha de la elección, sino posterior. Mira, sin duda la Asamblea Nacional es un hemiciclo donde convergen las ideas de varios actores que se presentan, indiferentemente las organizaciones políticas que representen cada uno de ellos, pero sin duda una de las funciones importantes de todo este proceso es que hay que rescatar la función real de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Venezolana del 2005 al 2010 estuvo simplemente con un solo actor político, que fue los miembros del PSUV, y del 2010 ahora al 2015 ha tenido la oportunidad de tener también la discusión y el debate de actores de oposición. Sin embargo, muchos de ellos tienen que reflexionar sobre la nueva función de la Asamblea Nacional, porque a pesar que ganaron espacios que no fueron atendidos en el debido momento, y eso es importante porque la Asamblea Nacional hay que rescatar el tema del defensa de las regiones, la legislación nacional, el debate obviamente de la ley hacia la calle y sobre todo el tema del presupuesto y obviamente el tema de los poderes públicos, que es muy importante. Por eso que el tema no hay que agarrar como un juego esa elección, al contrario, es una elección muy importante para los destinos y futuros del país. ¿Pero tú crees que el 6 de diciembre marcará el destino, el futuro del gobierno o de un posible cambio de gobierno en Venezuela? Sin duda, porque obviamente si el 6 de diciembre la oposición venezolana obtiene el triunfo, es el camino importante para poder poner orden en el tema de que los poderes están a favor del gobierno y sin duda marcaría el camino hacia una posible referéndum revocatorio al mandato del presidente Maduro, que es a partir del 14 de abril del 2016. Si el gobierno llega a ganar las elecciones, sin ninguna duda el radicalismo del gobierno quizás se aumente. Obviamente viene ya el 8 de diciembre de este año, empieza los 2 años de mandato para los gobiernos municipales y podría el gobierno incentivar a revocatorios a alcaldes de la oposición que en este momento están en ejercicio, que les interesa al gobierno de repente incentivar ese tema del revocatorio y sin ninguna duda el gobierno se va a sentir mucho más fuerte y va a sentir que le están aprobando en la manera que gobierna y eso por supuesto para los actores de la oposición sería un desánimo bajo estímulo y eso no sería obviamente lo ideal
para un momento de la oposición que está intentando ganar espacios. Efraín, si los resultados son adversos, por supuesto va a ser adverso para alguien, para el gobierno, para la oposición, ¿eso tendrá un efecto en las próximas elecciones, tomando en cuenta que el 2016 son elecciones regionales? Sí, por supuesto, porque la Asamblea Nacional se constituye en el epicentro político del país y mucho de lo que allí ocurra el 6 de diciembre, eso va a tener un impacto a nivel de otros procesos comiciales. En el caso que pudiese vencer, triunfar a la Unidad Democrática, eso le daría un impulso muy vigoroso y yo creo que estaría en capacidad de presentarle a los venezolanos que efectivamente es una opción real de poder, que en este momento todavía muchos venezolanos no perciben la Unidad Democrática como una verdadera opción de poder, y eso por supuesto va a impulsar a todos los demás procesos, desde la parte local como las regionales y hasta un probable referéndum revocatorio presidencial. De manera pues que eso en el caso de la Unidad Democrática. Si los resultados son adversos a la Unidad Democrática y logra vencer el oficialismo, yo creo que allí va a haber un proceso estoy de acuerdo con Jesús, proceso de radicalismo. De alguna manera el gobierno entendería que una mayoría de los venezolanos está a favor, de acuerdo con su manera de gobernar, y eso por supuesto le dará suficiente mecanismo para seguir intentando este proceso de pulverizar de alguna manera a la oposición democrática venezolana. Tomemos en cuenta que el 6 de diciembre de pronto la oposición no obtenga un resultado favorable. ¿Significaría la muerte de la Mesa de la Unidad, la muerte de la política opositora hasta como la hemos visto hasta ahora? No, yo no creo. Uno siempre escucha, Darwin, esa es como una suerte de letanía, de esta es la última oportunidad. Y los pueblos siempre tienen oportunidades. Nunca se agotan las oportunidades. Seguramente el camino se hará más difícil, más pedregoso, pero definitivamente aparecerán coyunturas, condiciones que renueven otra vez la voluntad de un pueblo para cambiar. El cambio es un elemento implícito en la sangre de los pueblos. De manera pues que sería un revés muy importante, pero yo no tengo dudas que Venezuela va a seguir caminando y van a seguir los sectores de oposición del gobierno, van a seguir luchando. Y el mejor ejemplo de esto, Darwin, es que después de 16 años, la gente pudiera decir, bueno, después de 16 años, todavía pareciera que el gobierno se muestra fuerte, pero uno pudiera decir también, bueno, después de 16 años, de haber tenido todo el poder, de haber tenido todas las instituciones a su favor, de haber tenido una montaña de dólares que jamás nunca la habíamos visto en la historia de este país. A pesar de eso, hay una oposición que hoy día los estudios de opinión pública la están dando por vez primera como mayoría. Ajá, pero nos queda un minuto antes de ir a la pausa, Efraín. ¿Cómo quedaría? A mí me preocupa es el ánimo del disidente no partidista, porque yo entiendo que los partidos no van a desaparecer. De pronto la Mesa de la Unidad cambiará de nombre, como hizo con la Coordinadora Democrática. Claro. Pero el ánimo de la gente podría percibir de que no vale la pena seguir votando, porque el gobierno va a seguir ganando. Es que las experiencias las hemos visto. Quedará... Pero nunca con una crisis como el del tamaño actual. Claro, por supuesto, pero hay ejemplos que testimonian eso que estoy diciendo. Yo recuerdo, Darwin, que en el 2012, cuando obtiene la victoria el presidente Chávez, el ánimo del ciudadano opositor fue tan fuerte, el desánimo, que bueno, que tuvimos como conclusión que se perdieran
muchas gobernaciones opositoras. Sin embargo, unos meses después, en marzo, cuando se convoca la elección entre Maduro y Capriles, el ánimo volvió de nuevo y bueno, la elección la pierde Capriles con menos de 2 puntos porcentuales. De manera pues que siempre hay coyunturas que van a animar al opositor, al que está en contra de este gobierno, de cualquier gobierno. Tenemos que ir a la pausa, Efraín, pero le voy a dejar una pregunta al aire a Antonio. Antonio, ¿cuáles serían los cambios que sufriría el gobierno si los resultados no son favorables para el PSV? Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado a las elecciones parlamentarias. En el segmento anterior, al final del segmento, Efraín hacía una reflexión en torno a cuáles pudieran ser los efectos que hacia la oposición, tanto partidista como no partidista, pudieran generar unos resultados adversos. Ahora me toca el gobierno. Antonio, ¿qué ocurriría en el gobierno, en el modelo como tal, si el gobierno pierde las elecciones parlamentarias? Bueno, en el modelo no estoy seguro de qué cosas van a ocurrir, pero digamos que desde el Parlamento se pueden hacer muchas cosas. Son asuntos que no han sido tratados desde hace mucho tiempo, tal vez desde el 2005. Por ejemplo, controlar al gobierno. Esa es una función clave de cualquier parlamento en el mundo. Esa función dejó de existir desde el 2005 hasta nuestros días, porque el parlamento de hoy en día, a pesar de que allí hay personas que son de la oposición, ese parlamento no funciona como un parlamento. Correcto. Funciona simplemente como un centro en el cual se reúnen ambas partes y una de las partes apabulla a la otra o no la deja hablar. Incluso tengo entendido que hasta los sueldos los han limitado para evitar que muchos diputados de las regiones asistan a las sesiones. Hasta eso ha llegado esa situación. Pues bien, esto se revertiría. Sería la posibilidad de controlar al gobierno. Controlar al gobierno significa muchas cosas. En primer lugar, controlar el gasto. Es decir, ese gasto excesivo, ese gasto dispendioso, ese gasto fundamentalmente clientelar, eso hay que detenerlo, hay que controlarlo, hay que ver en qué se está gastando el dinero, porque dinero en bolívares hay. Lo que no hay es dólares, pero en bolívares ellos están emitiendo. Pero además controlar al Banco Central. El Banco Central emite dinero totalmente inorgánico y no pasa absolutamente nada. No hay quien lo controle, no hay quien diga absolutamente nada. Que diga sí, pero que eso tenga alguna repercusión real, no existe. En segundo lugar, habría que llegar a algunos acuerdos. Yo imagino que esto no tiene por qué pasar a ser un combate entre el Parlamento y el Ejecutivo y el Judicial, porque de ser así, caminaría el país, bueno, hacia una debacle aún mayor. Habría que llegar a algunos acuerdos para algunas leyes que perturban lo económico y perturban la vida normal del ciudadano, deberían ser derogadas, revisadas. Eso es importante para un nuevo parlamento. También entraría la renovación de los poderes públicos. No estoy seguro que se pueda hacer en un momento electoral, porque apenas el año que viene ya tenemos elecciones nuevamente. Apenas el año que viene ya probablemente habrá preparación o por lo menos discusión acerca de la posibilidad de revocarle el mandato a Nicolás Maduro. Y en esa situación pareciera que no es lo más recomendable, pero ya se verá, porque así como decía Efraín, las coyunturas van diciendo en este tipo de situaciones donde hay total incertidumbre, las coyunturas son las que van determinando el quehacer de los políticos. Lamentablemente, además, muy lamentable, porque en las coyunturas, bueno, se pueden presentar diversas situaciones que, como no están previstas, a veces pasa lo indeseable. Así es. Pero es muy importante el Parlamento en este preciso momento por la situación que está viviendo Venezuela y por la situación que vive el propio gobierno. Uno se pregunta, ¿por qué no toman medidas económicas? ¿Qué es lo que está pasando? El país se está derrumbando en materia económica. Y está paralizado. Paralizado. Paralizado de decisión y paralizado de actividad. Toma de decisiones.
Pero uno se pregunta, bueno, ¿es que le conviene al gobierno no tomar decisiones? Probablemente en parte sí. Pero también se pregunta, bueno, y si toma estas decisiones, no las decisiones más recomendadas, pero que vayan encaminando, a lo mejor también le conviene. Pero algo está pasando en el gobierno o entre las personas que conforman el gobierno que impide, que hace imposible que se tome decisión, que hace imposible que el presidente de la República tome algún tipo de decisión, alguna, que no sea esta habladera de tonterías cada vez que va a televisión, los paramilitares, que si el imperio, esa habladera, no. Decisiones reales. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando? Y pudiera ser que un parlamento totalmente diferente ayude a que se tomen medidas económicas, que es lo más urgente que tenemos, tanto por una parte la seguridad como las medidas económicas. Pudiera ser que ayude a tomar nuevas medidas económicas que no sean esta medida económica que está evidenciado el fracaso. Evidenciado nuevamente porque desde hace mucho tiempo que sabemos que esto iba a fracasar, porque ha fracasado en todas partes del mundo. Digamos que un nuevo parlamento pudiera ayudar entonces en el control, en segundo lugar, a revocar ciertas leyes o modificar ciertas leyes. Por ejemplo, no hay casas que alquilar, apartamentos que alquilar, nada se puede alquilar porque tú sabes que te pueden quitar el bien. Pues bien, eso hay que revisarlo. Hay que revisar muchas leyes, muchísimas. La ley de trabajo, por ejemplo, es una traba a cualquier tipo de inversión. Pues bien, revisar, controlar y además dar la posibilidad de que se tomen medidas económicas que conduzcan al país por otros derroteros, no por esta situación que nos lleva, no es directamente al despeñadero, es que seguimos cayendo, es que en el despeñadero estamos. Entonces, digamos que el Parlamento hoy en día se convierte en una referencia importante para la política nacional. Si gana la oposición. Si gana la oposición. Jesús, ¿cómo comparar el escenario 2010 con el escenario 2015? 2010, presidente Chávez con salud, presidente Chávez activo, un presidente Chávez con pleno uso de sus facultades y del poder, era el candidato, los candidatos no eran los reales candidatos de los diputados, la oposición estaba en una situación difícil para el momento, venía de un resultado adverso en el año 2008, 2015 no está el presidente Chávez, el presidente Maduro está muy bajo de popularidad, de hecho el PSV pareciera que tiene una crisis interna por la lucha por el poder, la crisis económica es terrible y la oposición sigue en la misma situación de debilidad. Bueno, el 2010 estaba el presidente Chávez, sin ninguna duda, pero la oposición tenía 9 gobernadores, ahora tiene 3. En el 2010 es verdad que estaba el presidente Chávez, pero la oposición tenía 132 alcaldes, ahora tiene 72, ¿ok? Y además la oposición tenía mayor representación en los consejos legislativos de los estados, igual que los consejos municipales. Hoy en día eso se ve al revés, que es importante tomar en cuenta al momento electoral, porque el momento electoral es por circuitos electorales. Entonces, de repente un elector podría tener alguna conexión con un alcalde o con un dirigente regional y podemos comparar casos rápidamente. Seguramente el gobernador Henry Falcón, no tengo ninguna duda, que va a impulsar obviamente votos hacia la mesa de la Unidad Democrática, pero de repente el gobernador García Carneiro en el estado Vargas puede impulsar votos hacia el sector del PSV, y eso es importante tomarlo en cuenta. Lo otro es que en el 2010, sin ninguna duda, la oposición venezolana saca más votos, numéricamente hablando, que los actores del PSV, a pesar que el PSV tuvo más representantes en el Parlamento, debido obviamente a la representación de los circuitos electorales. Pero sin ninguna duda, en el 2015, a pesar que la Mesa de la Unidad Democrática, como el profesor Efraín lo explicaba muy bien, arranca esta carrera de elecciones a favor, obviamente hay que resolver algunos problemas para poder cobrar ese voto. Y principalmente tiene que cobrar el voto a nivel de estructuras electorales. El PSV en eso tiene ventajas. Está claro y evidente que tiene una estructura bien montada a nivel nacional y la oposición, viendo la experiencia del 2013, sobre todo las elecciones entre Capriles y Maduro, donde la oposición trabajó con los comandos familiares, que fue una estrategia acertada, y que la gente se motivó a salir a votar sin importar quién llamara o no lo llamaran, sino simplemente salió a votar,
pero al momento de cobrar el voto hubo en algunas estructuras que no, los centros de votación no estuvieron atendidos para tener el acta de votación. Entonces, si sabemos que hay un plan república a favor del gobierno, si sabemos que las estructuras electorales están obviamente a nivel del PSUV bien estructuradas, sin ninguna duda, en el 2010 pasó lo mismo, ha habido bastantes denuncias sobre el voto asistido. Correcto. En la zona fronteriza, sobre de repente señalamientos a algunos planes república. Entonces, sin ninguna duda, aunque los escenarios son diferentes, hoy en día hay que tomar en cuenta que muchos venezolanos viven del bachaqueo. Ese seguramente, si sigue teniendo esa oportunidad, no va a votar en contra del gobierno. Hay que tomar en cuenta la delincuencia organizada, que en este momento la impunidad en el Poder Judicial, en las cárceles, y quienes actúan en este proceso tienen ventajas comparativas ante el 2010, que de repente había un poco más de dureza. Otro sector que hay que tomar en cuenta es el sector... Tenemos que irnos a la pausa, Jesús, pero te voy a dejar de una vez una inquietud para el próximo segmento. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene el gobierno en este proceso electoral? Que quiero que lo comentemos todo. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado a las elecciones parlamentarias. Jesús, lamentablemente tuve que cortarte tu intervención en el segmento anterior, pero quería comenzar a analizar cuáles son las debilidades y las fortalezas del gobierno en este proceso electoral. Bueno, las debilidades obviamente que hay un proceso de inflación, escasez e inseguridad que afecta a todos los sectores, sin exclusión, ¿ok? Y eso, por supuesto, es una gran debilidad que tiene el gobierno en este momento. Y lo otro, que sin duda el presidente Maduro está pasando una grave crisis dentro del PSUV. Ha costado mucho la herencia que le dejó el presidente Chávez, que no fue una herencia buena, y obviamente eso le ha costado a él mucho tener gobernabilidad interna para tomar decisiones importantes. Eso, a su vez, al gobierno, entre la debilidad, lo convierte en una fortaleza. ¿Cuáles son las fortalezas del gobierno ahorita? Bueno, que sigue trabajando con el tema de algunos programas sociales, sobre todo la Misión Vivienda, ¿ok? Sigue incluyendo, distribuyendo un poquito lo que llega a los municipios foráneos, a los estados, que está llegando desde parte del gobierno. Hay pensionados, que es muy importante, es una fortaleza que tiene el gobierno, y sobre todo casi un gobierno permisible. ¿Permisible en qué? En eso que hablamos en el segmento anterior. Permisible al tema del bachaqueo, al tema de la inseguridad, la impunidad, y ahí vemos grupos armados, hay gente que está haciendo, y un factor importante que tiene como fortaleza ahorita el gobierno ante unas elecciones es el éxodo de sectores opositores que se han ido fuera del país, que es un número importante que hay que tomar en cuenta al momento de la votación. Y otro factor importante que tiene el gobierno a favor en momento de elecciones, sin ninguna duda, es su estructura electoral. ¿La estructura electoral es una de sus fortalezas, Efraín, del gobierno? Sí, pero yo creo que nosotros hemos creado muchos mitos en torno a esto. Yo creo que la experiencia más reciente fueron las primarias del PSUV. Efectivamente, allí hay toda una organización que obliga a sus afectos a que fueran a sufragar, pero eso no es suficiente porque muchos de los oficialistas, muchísimos, dijeron no vamos a votar. Y muchos empleados públicos, indistintamente de que estuvieran amenazados de ser expulsados de sus trabajos, tampoco fueron a votar. Yo quiero rescatar la idea de que efectivamente hay factores logísticos que son muy importantes, pero hay elementos macro que son inéditos en el país, que no los habíamos vivido. Y entonces uno tiene que evaluar con mucha conciencia esos factores. En Venezuela, en lo que va de democracia, no habíamos vivido una crisis de la magnitud en la que estamos viviendo hoy. El nivel de inflación, el nivel de escasez, un nivel de escasez parecido o superior al de cualquier país que estuviese en un proceso bélico. Una inflación absolutamente incontrolada. Bueno, esa crisis, pregunto yo, solamente está afectando la esperanza, la credibilidad, la fe de los sectores opositores del país, o no está afectando eso a los afectos a la revolución. Pareciera que sí, ¿no? Si tomamos en cuenta los resultados de las primarias. Entonces, el otro no solamente de estas primarias, Efraín, sino de los últimos procesos internos que ellos han vivido, ¿no? El otro elemento
elemento que, si bien es cierto, y creo que lo que tú decías, Antonio, de hay bolívares, no hay dólares, pero definitivamente este es un gobierno que se fortaleció con base a su capacidad distributiva, es decir, un sistema clientelar y populista como nunca lo habíamos visto en el país. Lo mejoraron, lo perfeccionaron, lo que venía de los adecos y los copellanos, ellos lo mejoraron y lo perfeccionaron. Sin duda, esa capacidad distributiva está mermada. Está mermada. La última encuesta que publica la UCAP, la Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela apuntan, dan un dato extraordinario. Solo el 10% de los hogares venezolanos están recibiendo algún beneficio de alguna misión social, algún beneficio. Eso derrumba el mito que se creó de que el gobierno los atendía a todos los sectores populares, ¿no? Y el otro elemento es la figura del presidente Chávez, que no existe. Y no solamente no existe, sino que esa estrategia de crear la religión, el mito de Chávez, se ha ido evaporando, se ha ido derrumbando, porque lo que yo creo que es cierto, Darwin, es que la popularidad del presidente Chávez no estuvo tan sustentada en el afecto, en el amor, en el frenesí de la gente, sino en el dinero. En el dinero. Y entonces ese presidente Chávez cada día tiene una imagen más borrosa. Y si bien es cierto, el presidente Chávez luchó por la unidad monolítica del proceso, eso hoy día no es posible. Hoy nosotros estamos observando de manera evidente que el gobierno está dividido, que el presidente Maduro tiene un competidor dentro de su fila, que es el diputado Cabello, y otras fuerzas más que van deteriorando, van dividiendo, van colocando lo que pudiéramos decir, van colocando a un chavista de ser incondicional a ser condicional. Un chavista más crítico, un chavista que hoy día no es capaz de firmar un cheque en blanco a un proceso sin esperar algo a cambio. Entonces yo creo que esos elementos, si la oposición los aprovecha y es capaz de diseñar una estrategia, un discurso que además de unitario, un discurso atractivo, un discurso popular, un discurso que genere esperanza. La esperanza siempre va a estar en los pueblos y la esperanza es una de las variables más fundamentales en cualquier proceso comercial. Yo no tengo duda que la oposición va a obtener un importante triunfo el 6 de diciembre. Ahora, si se anteponen los intereses particulares, si se anteponen los protagonismos estériles, si se pierde de vista la montaña para ver solo el árbol que está al frente, entonces la MUD va a correr con la responsabilidad histórica de haber perdido la oportunidad de derrumbar un cambio que además está siendo demandado, Darwin, por más del 70% de los venezolanos. Eso es otra variable importante. Nunca antes en Venezuela habíamos observado una demanda de cambio tan consistente como la que estamos viendo hoy día. De manera pues que yo creo que esos son elementos que, aunados a los que plantea Jesús, que tienen mucha lógica, hay que analizarlos a todos en conjunto y poder observar cuál va a ser en definitiva la conclusión de un proceso tan importante como el del 6 de diciembre. Antonio, nos queda un minuto antes de ir a la pausa. Rápidamente, la figura del presidente Maduro, ¿será un problema para el PSV en este proceso electoral? Sí, creo que sí. Creo que sí. No, entre otras cosas porque una parte del chavismo debe evaluarlo colocando a Chávez como el ente evaluador, a ver si se acerca o se aleja a él. Y se aleja muchísimo de Chávez, a pesar de que él ha hecho lo posible por parecerse a Chávez, que creo que es un error además. Él debió haberse parecido a Maduro, no a Chávez. Y la estrategia fue contraria. Y por supuesto, hoy, queriendo aún ser él,
la gente va a tratar de evaluarlo a partir de lo que era Chávez. Entonces, sí, Maduro es un hándicap para el partido, pero no solamente por la figura de Maduro, sino también por lo que decía Efraín, es que internamente eso que nosotros vemos como gobierno, como PSUV o como oficialismo, no es algo monolítico, eso está dividido. Pero dividido no quiere decir que esté partido en dos y que se vayan a... No, sino que hay una discusión interna. Me parece que muchos creían que les tocaba era a ellos y no a Maduro. Y bueno, en esa discusión han paralizado el gobierno, o por lo menos no le han dejado tomar un rumbo más o menos cierto, y eso lo observa la gente, y lo observa todos los días con la crisis, y eso es un hándicap importante. Muy importante. En el próximo segmento evaluaremos las fortalezas y las debilidades de la oposición, porque yo creo que la oposición, como decía Efraín, tiene que asumir con mucha seriedad y con mucha responsabilidad estos meses que le faltan de aquí al 6 de diciembre. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado a las elecciones parlamentarias y en este segmento, Antonio, vamos a evaluar las debilidades y las fortalezas de la oposición. ¿Cuáles crees tú que son esas debilidades y esas fortalezas que tiene la oposición? Bueno, empezando por las fortalezas, creo que Efraín mencionó varias. En principio, bueno, es la crisis que vive el país, una fortaleza para la oposición. No una fortaleza propia, pero sí es un elemento que está allí presente que hace que la gente mire una opción diferente a la gubernamental. Eso por una parte. En segundo lugar, esa intención de cambio, esa idea de que las cosas deben cambiar, de que no debe continuar así, incluso aquella gente que bachaquea, todavía, a pesar de que recibe dinero, recibe recursos, todavía uno hablando con ellos en las colas, estas que se hacen, estas colas inmensas, uno siente que quisieran que hubiese un cambio en la situación. No estoy seguro de que ellos lo materialicen, pero ahí está la sensación de cambio. Esa sensación de cambio, esa petición de cambio de la sociedad es muchísimo mayor a la que había en 1998, muchísimo mayor. No llegaba al 80%, como casi el 80%, como está hoy en día en las encuestas. Aquella se acercaba al 50%, 40 y tanto por ciento. Hoy en día es de 80%, más o menos aproximadamente. Esos son dos elementos que están allí. Por supuesto que no son propios de la oposición. La oposición tiene que trabajarlos de manera tal de que eso se convierta en un elemento de carácter político y no en un elemento de angustia o de desesperación o incluso de anomia, ¿no? Un asalto a una persona porque lleva unas bolsas determinadas que yo quería o un asalto a un camión, etcétera, ¿verdad? Ahora, la oposición como tal, lo que hay que tener en cuenta que es una diversidad, Digamos que eso es lo que no es anómalo, lo que es anómalo es que el gobierno no sea una diversidad. Es correcto. Eso es lo anómalo. Eso es válido en democracia. Claro. Por supuesto, eso debería ser así. Y el gobierno debería ser mucho más, menos monolítico que lo que fue con Chávez, ¿no? Chávez lo tenía pegado, pero de alguna forma no solamente era amor, como dijo Efraín. Pero es una diversidad, esa diversidad va a discutir entre sí, esa diversidad ha discutido y ha llegado a acuerdos en el pasado, diversidad que llegó a acuerdo para abstenerse y no participar, diversidad que llegó a acuerdo para participar y en bloque más o menos, ¿verdad? Yo estimo que no es un problema de conciencia, que es un problema de intereses personales, intereses partidistas e intereses comunes, que los va a obligar a llegar a acuerdos definitivos. Ahora, que surjan algunos que se van a quedar por fuera y que van a lanzar su candidatura, siempre ha sucedido y siempre sucederá. Recordemos, por ejemplo, Herman Escarrá, era de la oposición. Bueno, primero fue el gobierno, después de la oposición. No lo lanzaron al Parlatino y él se lanzó solo. Y de verdad hizo daño porque con los votos de él podía haber entrado un diputado más al Parlatino. O aquí en el estado Zulia se lanzaron algunos y, por ejemplo, en Cabimas no se ganó una alcaldía porque se lanzaron unos aparte. Siempre habrá eso. Y lo mismo va a pasar con el gobierno, mucho más ahora.
que no está Chávez, que es la figura que aglutina. Aunque ellos tienen dinero y una parte importante de su gente es clientelar, disfruta de los dineros del gobierno y eso puede ayudar mucho al oficialismo a aplacar cualquier tipo de disidencia. Pero eso es una posibilidad que está allí presente. Pero yo creo que las circunstancias van a llevar a que se produzca un acuerdo, digamos, mayoritario, pero muy, muy mayoritario. Entre otras cosas porque en los escenarios de polarización, los los intermedios, las terceras vías no existen. No existen. Es decir, en la medida en que se va acercando el proceso electoral, los polos se van tragando los votos con los cuales yo contaba. Incluso los votos más cercanos con los cuales yo contaba, por ejemplo, supón tú, Marea Socialista. Se llega a lanzar, ya no se puede lanzar, pero llegan a tener lanzarse con otro partido o como sea. Hasta los votos más íntimos pueden perderse por el proceso de polarización. Esos son procesos que atraen a aquellos que van a votar y atraen, digamos, la discusión pública. Deja a los otros de lado. Tú puedes invitar, por ejemplo, a un programa a una persona de la tercera vía, y bueno, y la gente lo escucha, pero hasta ahí. No se va con aquellos porque la gente de una vez dice, ese no tiene chance, ese no tiene posibilidad, o no me interesa eso. Mientras que los otros dos polos sí, los polos sí son interesantes. Y la alta polarización en Venezuela se va a ir acrecentando en la medida en que se acerque el momento electoral, como ha sido siempre, eso no es una novedad. Ese acercamiento al proceso electoral va a hacer que los dos polos vayan a obtener la mayoría de los votos. No va a aparecer ninguna tercera vía, por lo menos por ahora no se vislumbra y creo que por cierto tiempo. Incluso si se dividiese el PSUV entre dos toletes, que es casi seguro que el gobierno asumiría una parte importantísima de la votación. Ahora, estas son unas elecciones también muy importantes para la oposición, en el sentido de que no son elecciones donde participa directamente el presidente de la República, o no son elecciones donde participa directamente el gobernador. Eso no quiere decir que no vayan a participar. No hay una figura representativa. Lo van a hacer, van a participar, van a intentar modificar el voto, influir sobre el voto. Y obviamente eso ha sido así siempre. Pero la gente en estos procesos tiende a, digamos, separarse un poco más de las grandes figuras. Fíjate que el presidente de la República ya fallecido, Chávez, tenía una influencia enorme, gigantesca, inmensa, sobre su población cautiva. Y sin embargo, en los procesos electorales regionales se notaba la merma del voto oficialista. Es decir, hay algunos que están muy cerca del voto oficialista y otros que están más lejos. En este proceso es probable que esa gente que está todavía en el oficialismo, pero que no siente que vaya a haber algún problema con el presidente, no siente que se va a perder el poder, sino que, bueno, unos diputados más, a lo mejor se abstiene, a lo mejor vota por otro, o hace lo que viene diciendo la gente del chavismo. Yo no voy a votar por nadie, viene diciendo los chavistas. Digamos que eso también es, para la oposición, un elemento que puede sumar. Ahora, la campaña electoral estará asignada, creo yo, debería estar asignada por los problemas políticos y sociales y económicos que vive la región. Yo creo que la crisis va a ser el gran candidato. Exacto. Pero ahí hay un elemento contrario a la oposición significativo. Es que una parte importante de los medios de comunicación no, digamos, los tiene apartados. Se ha autocensurado. Es correcto. Y eso le da menos espacios a la oposición que al gobierno. Pero como son locales, son muy particularizadas, hay circuitos, esperemos que los que son candidatos a diputados hagan campaña. Es correcto. Salgan, ya deberían estar haciendo campaña. Los que saben que lo que les va a tocar. Todavía no saben, todavía algunos estarán indecisos. En el próximo segmento yo quiero tocar el tema de la llamada tercera vía, que varios
expertos me han dicho que no es el término adecuado, pero bueno, ese es el término que se ha acuñado en Venezuela. Si es factible que aparezca o que comience a aparecer con cierta fuerza una tercera vía en Venezuela a partir de este proceso electoral. Vamos a una última pausa y ya regresamos. Entramos en este último segmento de este espacio en el día de hoy que ha sido muy interesante y que por supuesto le va a dar a ustedes señales muy claras de qué es lo que va a ocurrir de que hay al 6 de diciembre y posterior al 6 de diciembre, dependiendo por supuesto de los resultados que se obtengan ese día. Efraín, ¿es viable una tercera vía en Venezuela? En este proceso pudiera comenzar a aparecer con cierta fuerza una tercera vía tanto del gobierno como de la oposición. No, no creo, no lo veo factible. Por lo menos a corto o mediano plazo no. Y estoy de acuerdo con Antonio en el sentido de que los procesos políticos con una alta polarización hacen imposible que emerja una tercera vía. Porque además, yo creo que es importante destacar que los que puedan aupar una tercera vía seguramente no lo hacen convencidos de que efectivamente pueden lograr algo, sino porque no pudieron tener un puesto en un sector o en el otro. Por resentimiento. Por resentimiento. Entonces, el resentimiento es efímero. La gente no vota por ese tipo de resentimiento. Es decir, no hay una posición, un proyecto consciente, planificado, organizado, que es capaz de evaluar los múltiples factores políticos, sociales, económicos, sino que lo ven más bien como una coyuntura. Es decir, una oportunidad, como no pude colocarme acá, entonces yo voy a ofrecer lo que ellos no pueden ofrecer, porque entonces hay una suerte de tú eres malo, el bueno soy yo porque tú no me permitiste ingresar allí. Si tú observas lo que hemos visto, no solamente en estas elecciones que ya se empieza a hablar, sino en elecciones para gobernador, para alcalde, todos tienen esa etiqueta. Es decir, personas resentidas que no, por X, por Y, justa, injustamente, ese no es el caso, no pudieron obtener la postulación para el cargo que aspiraban y entonces salen allí ofertando una alternativa. En este momento no creo que haya posibilidad ninguna de que se constituya esa fórmula. Jesús, ¿tú consideras que es factible una tercera vía en este proceso electoral? Sin ninguna duda hay una brecha de seccionados. Hay gente, electores, que no les gusta lo que está pasando en el PSUV ni en el Polo Patriótico, y hay electores que sigan en la Mesa de la Unidad que no les gusta lo que está pasando ahí. Podría convertirse en un abstencionista, y eso podría ser una medición importante de una tercera vía. Podrían convertirse de repente en unos actores que van y votan nulo, ¿ok? De repente eso es una medición importante en Venezuela, pero pasa, y tenemos que ver el efecto Colombia, que lo llama el voto blanco, ¿ok? Muchas de las personas de repente no se sienten identificados con el Consejo Nacional Electoral y ese día también deciden no ir a votar. Entonces, si la abstención el día del proceso electoral es creciente, habrá que medir si fue por el CNE, si fue porque no me estimuló los actores del PSUV o los actores de la oposición, o de repente en estos candidatos que tenemos en todos los circuitos del país, habrá unos candidatos que vienen de procesos implosionarios dentro de los partidos políticos, o que yo estoy de acuerdo con el profesor Cáceres, el profesor Efraín, que muchos de ellos simplemente salen para que sean tomados en cuenta posteriormente o simplemente le den un cargo. Pero sin ninguna duda hay que empezar a medir que los actores del PSUV y el Polo Patriótico y de la Mesa de la Unidad no están actuando como un estímulo al voto en muchos de los casos. Y eso sin ninguna duda, habrán actores en la sociedad que estarán pensando de construir a futuro seguramente otros actores que vengan a tomar en cuenta, porque si seguimos teniendo una oposición y un PSUV que lo que hacen es como una pelota de ping-pong, se tiran los problemas, pero nadie está hablando de soluciones, podría constituirse una vía que va a necesitar estructura electoral, que va a necesitar recursos económicos y un plan importante
para esta construcción de una nueva Pero una propuesta tercera país. vía construida a partir de un resentimiento. No, el gobierno no me toma en cuenta, yo me salgo del gran polo patriótico y aspiro por fuera. En la mesa de la unidad no me tomó en cuenta como candidato y creo una alternativa. Bajo esa óptica me parece que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero también hay que tomar en cuenta que dentro de los dos factores políticos hay gente muy importante, hay gente con buenas ideas, hay gente con ganas, supuesto. y que los partidos políticos en este momento quizás muchos de ellos no los tomó en cuenta y ellos no salieron a decir nada, simplemente se adherieron, pero sin ninguna duda van a empezar a decir. Las elecciones del 8 de diciembre del 2013 vimos como actores Voluntad Popular y Primero Justicia implosionaron en zonas como el estado Trujillo, que pudieron involucrarse en la zona del Amazonas, inclusive vimos actores por primera vez importantes y que fueron jóvenes que se pusieron duros y lograron entrar dentro de la mesa de la unidad para ser candidatos, y esos son procesos importantes. Yo no tengo duda de que en este momento en Venezuela hay muchas personas que nos están viendo en este momento en el programa que no les gustaría ir a votar por los candidatos que están en cada parte, sino que la polarización y la crisis ya planteada por el profesor Cáceres y Efraín, sin ninguna duda va a poner un voto, quizás no a favor de la MU, sino en contra del gobierno, y eso hay que saberlo evaluar para futuras elecciones. Sí. Antonio, dime. Estoy de acuerdo contigo. Y una tercera vía pudiera ser posible cuando se normalice el proceso electoral. Porque es que nosotros no tenemos en Venezuela un proceso electoral normal. Normal. Cuando ese proceso se normalice, porque vamos a estar claros, aquí hay diques, muros de contención para uno y para otro sector. Hay gente, yo te compro absolutamente la idea que dentro de la oposición dice, no tengo otra opción, voy a seguir acá. Pero ¿cómo me gustaría otra cosa? Cuando en este país tengamos efectivamente una democracia y se constituya un escenario electoral normal, es posible entonces que vayan a emerger actores nuevos dentro de la política venezolana. Fíjate. La persona que va a votar, que tiene rabia, que está padeciendo que un vecino lo mataron, que lo robaron, que tiene que hacer cola y que quiere ganarle al gobierno. Si sale una opción diferente a la de la MUD, ¿qué va a pensar esa persona que ahorita, que para la oposición es mayoritaria en términos generales? Esa sería la tercera opción, ¿verdad? ¿Qué va a pensar de esa persona? Que es divisionista, que no es unitario, que no sé qué cosa. Esa es la imagen que tiene la tercera vía, no tanto de la del gobierno como la de la oposición. Vamos al gobierno. El gobierno ha vendido la idea de que todo aquel que se salga es traidor. Es correcto. Ya no es divisionista, antiunitario, sino traidor. Supongamos que una persona de estas puede incluso ganar, alguna persona de estas ganará alguna diputación. Yo no hay por qué dudar acerca de eso porque ha pasado. Pero eso que sea general, muy difícil. Si sale alguien del PSUV, y presenta su candidatura, ¿qué va a pensar la gente que va a votar por el PSUV, que va a votar por el Va a gobierno, recordar que le gusta esto? la descalificación de traidor. Claro, traidor, vendido, proimperialista y no sé cuántas cosas. Es decir, y la gente de la oposición no va a votar por ese. Pero la gente entonces del PSUV tampoco va a votar por ese. Es decir, ¿cómo surge la tercera vía en un escenario en el cual o tú eres antiunitario o eres traidor? No puede surgir, no puede surgir. Pero además ahí está el otro elemento, es que no es una elección de carácter en una sociedad donde el sistema político se puede denominar democrático. No es. Entonces nadie puede estar pensando que, bueno, yo voy a votar por la democracia. No, si voto por este pierdo mi voto, chico, y se va a quedar el gobierno. No, si voto por este, entonces lo que va a pasar es que se va a quedar, voy a perder el puestico que tengo, o ahora que me puse en las buenas porque me dieron un contrato, no voto, sigo votando por Maduro y su gente. Entonces, es muy difícil que en una situación como esta surja tercera vía. En una situación normal, de democracia real, bueno, puede surgir. No solamente una tercera, puede surgir una cuarta, puede surgir una variación. O que regresemos a los tiempos de la pluralidad, donde cada partido lanzaba sus candidatos. Interesantísimo, pero en este momento no. Y hay gente, como dice Efraín, también como dice el profesor, que quisiera
tener una opción diferente. Pero no, lamentablemente las circunstancias no lo hay. No da para eso. Así Es correcto. Yo le quiero dar las gracias en nombre de la Universidad Rafael Belloso Chacín por haber participado en este interesante programa. Yo creo que las ideas expresadas por ustedes en el día de hoy le demuestran al ciudadano el valor, la importancia que tiene este proceso electoral, porque el futuro de Venezuela se va a dilucidar en buena parte el 6 de diciembre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A votar, A indiferentemente, votar, porque hay que la votar. gente tiene que votar, tiene que Así es. expresar su opinión y por supuesto no importa por quién lo haga, pero que vaya a votar. Muchísimas gracias y por supuesto gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.